Buen día, gente del IAE. Hoy, segundo domingo de Pascua. Leemos del Evangelio de San Juan, que dice así. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraron con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, y no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo. Aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado, y en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Terminamos las apariciones, los relatos de las apariciones, toda esta semana posterior a la resurrección. Hemos ido repasando cada uno de los relatos de los evangelios. Hoy nos centramos en Juan, que nos cuenta a continuación uno del otro la aparición del domingo de resurrección y del domingo siguiente. Lleno, como siempre, el evangelio de Juan, de elementos simbólicos que hay que tratar de leer. Estaban los apóstoles reunidos juntos, a puertas cerradas, por miedo a los judíos. Ya todo eso es la presentación de una imagen en la que Juan está contando lo que sucedió y tal vez también pensando en su comunidad. El Evangelio fue escrito alrededor del año 100, es decir, 70 años después de la resurrección de Cristo, y en circunstancias muy distintas. Había persecuciones, Juan fue víctima de ellas, puso por escrito su Evangelio tardío y va como rememorando las cosas que sucedieron, pensando también en lo que tiene delante y anunciándonos también lo que va a pasar en el futuro. Cristianos encerrados, con miedo a el ambiente que los rodea. Jesús atraviesa las puertas, no tiene límites, y se presenta ante ellos, no con el reproche de decir: «¿Qué hacen acá todos encerrados?», sino que les da palabras de paz. «La paz sea con ustedes». Inmediatamente una invitación: abran las puertas. «Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes». Y entonces les muestra las manos con las credenciales, decíamos estos días, cómo Jesús les hace ver que el mismo crucificado es el que tienen delante resucitado, para que se hagan cargo de lo que sucede. Y luego otro gesto de estos de Jesús: sopla sobre ellos y les dice: «Reciban el Espíritu Santo». Ya había habido en el Evangelio de San Juan una imagen muy curiosa cuando, para hablar de la muerte, dice San Juan que Jesús después de sus últimas palabras, entregó su espíritu, que nosotros diríamos expiró, murió. Pero lo dice de una forma muy particular. El espíritu está siempre detrás del Evangelio de Juan, ya lo vamos a retomar
la semana que viene. Jesús les dice, les envío el Espíritu y les doy un poder de perdonar los pecados. Yo he venido para esto, para que resucitado el Espíritu que les envíe pueda liberarlos del pecado. Hay toda una narrativa detrás para entender lo que ha sucedido en todo el Evangelio. Hay un datito más de color, y es que faltaba Tomás, el ya conocido Tomás, el dueño de todas las dudas, y que ¿por qué se habrá ido de aquel ambiente cerrado, medio enfermizo, los adjetivos que utilizan los otros evangelios para hablar de ese encierro, y Lucas en los Hechos de los Apóstoles es el de que estaban llorosos, temerosos? Debía haber un ambiente fatal después de la muerte del Señor en el cenáculo, y probablemente Tomás dijo, yo no quiero estar acá adentro, me voy, esto es tóxico, y se va, y justo aparece Jesús. Y va a ser muy útil también para la primera comunidad cristiana escuchar lo que sucede con Tomás, porque Jesús le va a decir, después de haberlo hecho reconocer otra vez, mostrándole sus credenciales, ayudándolo a hacer una experiencia de encuentro con él, le va a confirmar la fe a Tomás, y va a salir esa oración también tan tomada por la iglesia, ¿no? Señor mío y Dios mío. Y Jesús, que nos lo dice hoy también, como lo decía a los cristianos en la época de Juan, y como se lo dijo aquel segundo domingo después de resurrección: ahora crees porque me has visto. Y habla de nosotros: felices los que creen sin haber visto. Eso no significa que nosotros vivamos, por así decir, sin tener nunca esa experiencia del encuentro personal con Jesús resucitado y haciendo como que me creo que Jesús está resucitado. Porque como los cristianos creen que Jesús resucitó, entonces yo, está bien, lo acepto. Te decía estos días, hace falta hacer esa experiencia en la oración, en la palabra de Dios, en la meditación de la palabra de Dios, en los sacramentos, particularmente en la Eucaristía. Hoy el Señor nos habla del sacramento de la penitencia, la experiencia del perdón de los pecados. Es donde el cristiano se acerca a un misterio en el cual Dios nos deja tocarlo de alguna manera para poder también nosotros hacer ese acto de fe. Señor mío y Dios mío. Bueno, cerramos ahí, ¿no? Todo el misterio de la resurrección de Cristo cierra el gran misterio de la redención humana. El Hijo de Dios hizo hombre para que, viviendo con nosotros, pudiera mostrarnos el amor que nos tiene a través de su muerte. Habiéndonos nosotros abandonado, traicionado, Él se entrega por amor a nosotros, sin ninguna venganza, sin ningún reproche. Resucita y sin ningún reproche, la paz sea con ustedes, nos entrega el Espíritu que nos da una nueva vida y nos perdona los pecados para poder empezar una vida limpia, que tendrá también sus vicisitudes de caídas y de vueltas a levantarse, pero ahora con una fuerza que es la fuerza del Espíritu Santo, que el Padre y el Hijo nos envían. Y para confirmarnos en la fe nos dice: no está mal lo que pidió Tomás, vos también podés pedirlo. Señor, no te veo, pero tenés que hacer el esfuerzo de acercarte a Él y de recorrer ese camino que hoy Juan nos muestra. Nos bendiga el Señor para que vayamos caminando con la fuerza del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.